Rebelarse con B es negarse a obedecer, oponer resistencia y no aceptar lo aprendido sin cuestionarlo. Rebelarse con V es descubrir lo que realmente eres. Por eso, hasta que te rebelas, puedes rebelarte. Yo, Adriana Rankin, soy sin duda una rebelde de nacimiento. Mi hábito es pensar sin miedo y hacer temblar las creencias que no me convienen para atreverme a ser quien soy. Me rebelé como no heterosexual y al hacerlo supe que la diversidad no se limita a lo sexual, sino que somos diversos en todo. Aprender a amar sin controlar ha sido lo más liberador que he logrado. Por eso hago este podcast, Rebélate, un espacio de reflexión sin censura. Es abiertamente una invitación para reflexionar sin miedo. No, pues otra vez estás aquí escuchando abiertamente, que es lo que queremos en este podcast, es que abras tu mente, que no te quedes con esta perspectiva única de las cosas, sino que tu visión sobre muchas de las cosas que pueden estar deteniendo tu vida, las transformes a través de interpretarlas y de verlas desde la visión de otras personas. Tengo el gusto otra vez de tener aquí a Sandra Bravo, la autora de Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, un librazo que tuve, que un amigo mutuo me hizo favor a mí de recomendarme. Y Sandra, esta es la segunda vez que nos vemos, es el segundo episodio y gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias a ti, Adriana. En esta vez quiero yo hablar mucho sobre este glosario tan interesante que hiciste al final del libro, porque tú vas hablando durante todo el libro de cosas como que si alguien no lee el glosario se va a quedar como con muchas dudas de lo que es, ¿no? De lo que hablabas. Y yo lo tengo aquí al lado mío y a mí me gustaría empezar a hablar del amor romántico. Vamos a hablar, porque es el amor romántico, creo que es en donde se basan todos nuestros problemas, básicamente. Vamos a, ¿quieres que lo lea y de ahí tú te partas o quieres tú decirme así de tu mente y de tu corazón solito qué es para ti el amor romántico? Como prefieras. Claro, ahora no diré la misma definición, pero al final el amor romántico, ¿no? Es esta creencia, estos valores que nos han inculcado como debe ser el amor, ¿no? Que parece que tenga que tener una forma muy concreta, muy ligada a una serie de mitos, los mitos del amor romántico, ¿no? Pues mito de la media naranja, que habla de que estamos predestinados a conocer una persona que va a ser nuestro todo, la exclusividad sexual y afectiva, ¿no? Porque de tu pareja te tienes que enamorar locamente y no ver a nadie más. La idea de que el amor tiene que conjugarse en la pareja monógama para decirse amor de verdad. De que el sexo es la forma más perfecta para demostrar el amor. Exacto, la idea de la pasión eterna, ¿no? Que estigmatiza también a las personas asexuales. La idea de que si se acaba el sexo se acaba el amor y por tanto pues eso ya no era amor de verdadero. Toda una serie de ideas que de alguna manera encorsetan muchísimo el concepto de amor, que creo que es un sentimiento muy diverso y que nos hacen sentir como muy raras Sí, a las personas que no vivimos eso, ¿no? Que a mí cuando me siento así un poco cuando la gente sabe que llevo 30 años casada con mi Mike. Dicen, pues el sueño romántico, es lo más romántico que hay. Pero cuando les digo que de bodas le regalé una relación no monogámica, entonces empiezan a rascar la cabeza a decir, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Y a poco se puede, no? El amor romántico es un concepto que Sandra maneja perfectamente bien en el libro y que la verdad necesitamos entender que no estamos peleadas con una cena linda que te vas a servir y a chocar copas o que te escriban poemas, ¿me entiendes? No, estamos con las opresiones, con la violencia, con el mito
¿no? Los mitos que la gente a veces no entiende muy bien lo que es un mito. Ahí viene mi glosario personal, que fíjate que de verdad me sorprendí, Sandra, mucho me sorprendí, porque yo también escribí un libro sobre los mitos y lo describimos así, mi hermano y yo, que somos coautores en ese libro, que dice: mito es algo ampliamente aceptado, pero que no es posible demostrar, ¿no? Y además es algo que quieres creer, que te gusta creer, pero que no es posible demostrarlo. De tal manera que tú, ahorita no me quiero ir hasta allá, porque quiero clavarme en partir del amor romántico, ir abriendo nuestra mente a los demás conceptos de los cuales hablas en el libro, que yo nunca había oído. Por ejemplo, el alosexismo. Yo tuve que ir a ver qué era, ¿no? Porque, y dice, lo estoy leyendo, dice, es una concepción de la realidad que considera la alosexualidad como lo normal y natural, por tanto tiende a patologizar su opuesto, la asexualidad. O sea, ahorita dijiste, el amor romántico estigmatiza a los asexuales. Incluso yo, cuando empecé a estudiar más sobre sexualidad, no sabía que había asexuales, entiéndeme. Yo sentía que todas las personas, los seres humanos, somos sexuales. No entendía la parte de la sexualidad, que sí que son sexuales, pero son, descríbenos cómo la sexualidad. A ver, el tema es que en esta sociedad, ¿no? que todo marca siempre esta idea de lo que es normal, ¿no? A partir de la norma se estigmatiza y se pone lo rarito todo lo que se sale de ahí, ¿no? Entonces vimos una sociedad en la que considera normal tener un cierto nivel de deseo hacia otras personas que no puede ser ni muy bajo ni muy alto, porque si eres muy alto eres una persona promiscua y eso está mal, sobre todo si eres una mujer, y si está muy bajo tienes también un problema y eso está mal. Las personas asexuales en el fondo son personas cuyo nivel de deseo hacia otras personas se considera que no es normal, ¿no? Porque está por debajo de lo que se entiende que es aceptable. Pero son personas con un nivel de deseo bajo en relación a lo que se considera que debe ser correcto, ¿no? A quien juzga cuál es el nivel de deseo correcto y que por tanto no están visibilizadas. No se entiende que haya personas que apenas tengan interés en la interacción sexual con otras personas. Y es como si el sexo debiera ser el centro de nuestro universo. Y para muchas personas es una realidad importante, para mí lo es, pero no para todo el mundo, y tenemos que ser capaces de ver que hay muchas otras maneras y muchas otras formas de relacionarte lo interpersonal que no pasan, además por esta mirada de la sexualidad tan normativa, tan cerrada que es el coito, sobre todo, ¿no? Porque además miramos mucho la sexualidad como esta cosa de la penetración, del coito, de lo genital, que también como que encierra o como limita mucho las opciones. Sí, yo mis seguidores me transformaron un poco en una consultora, ¿no? Y habla mucha gente conmigo. Y de las cosas que más recibo, los problemas que más recibo es esta diferencia de necesidad sexual que tiene una pareja que se casa o una pareja que no se casa pero que viven juntos, que en su cabeza están encarcelados en su concepto de lo que es pareja, en donde no se pueden salir de ahí ni pueden tener vínculos más que ellos, estas dos personas. Pero hasta ahí van todo bien. Pero ahora yo quiero tener más sexo que tú y tú no quieres, tú estás mal. No, tú estás mal, es que tú quieres mucho, no es que tú quieres muy poco. Y es ahí donde el pensar que hay un estándar, que hay algo bueno o que está algo normal y bien de cuánto sexo deberías de querer tener, es importantísimo que lo entendamos, porque es cuando te puedes volver más amoroso y entender que tu pareja es asexual, ¿no? Y que asexual no significa que nunca haya tenido sexo o que nunca quiera tener sexo, sino que tal vez
no le interesa, tal vez prefiere ir a jugar boliche, ¿no? O bolos, es más interesante que acostarse con alguien y tener sexo, ¿no? Sí, y dentro de las personas alosexuales también hay diferente nivel de deseo y eso no implica que quien tenga menos esté mal ni que quien tenga más esté mal. Simplemente evidenciamos que hay una diferencia, una desavenencia que está generando un conflicto y un malestar y se tiene que abordar desde esa diferencia y no desde el echarle la culpa a alguna de las dos personas de que lo que está haciendo es incorrecto, ¿no? Oye, qué bueno que lo mencionas porque aquí ya teniéndote segunda vez aquí enfrente de mí, cuando lo estaba leyendo yo, tú te consideras alosexual, ¿cierto? O sea, una persona que tienes alto deseo o cómo descríbelo A en ver, tus palabras. Ajá. alosexual es cualquier persona para quien el deseo sexual es importante y que entra dentro de esta concepción de tienes un deseo sexual normal, ¿no? Ujú. En contraposición a asexual. Yo en el libro digo que me considero que estoy cerca dentro del espectro alosexual de lo que se considera megasexual, que lo leí en unos blogs queers y tal, que son personas en contraposición a quien sería una persona demisexual, que es dentro del espectro asex. Una persona demisexual es una persona que siente atracción sexual cuando tiene un vínculo emocional potente con alguien. Entonces yo hacía un poco también el paralelismo con eso y le daba un toque de humor en el que siento que yo cuando tengo un vínculo sexual muy potente con alguien soy capaz de generar un vínculo emocional muy potente. Esto no es así siempre, pero sí que es verdad que tengo una especial conexión emocional con personas con quienes tengo una conexión sexual de un tipo muy concreto y como muy potente. Es que me encanta cómo lo explicas y cómo me abrió los ojos a mi propia, ir a un aspecto sobre tal vez a mi asexualidad. Sabes que yo dije yo no soy, pero cuando estaba leyendo lo que es la demisexualidad y que es esto de que sientes ganas de tener sexo una vez que tienes una conexión emocional o intelectual con alguien, es como que si no la tienes previamente, pues rara vez se te antoja pasar directamente al sexo. Esa soy yo, ¿no? Por ejemplo, a veces ya con toda mi mente abierta, me observo y digo, esto es una herencia del sistema heteropatriarcal, es una herencia de toda de mi educación religiosa que súper, ya sabes, satanizó al sexo y bueno, a veces digo, sí, y cómo me libero si a mí sí me encanta el sexo, ¿no? Porque yo no puedo nada más, o sí, sí lo he hecho, yo he tenido sexo casual, ¿no? De que alguien me gustó y después no me sentía contenta, porque era algo en mi pensamiento, es algo que me habían enseñado, ¿no? Pero lo que me siento, y por eso quiero recomendar tanto tu libro, es esto de como que empiezas a entender que, bueno, es algo que yo lo tengo muy claro, no hay nada bien dentro, no es que no hay alguien que está bien, así eres o así estás siendo, porque dentro de lo que yo estoy diciendo de analizarse uno mismo, tienes la capacidad de ir soltando ciertos tatuajes mentales, que no es fácil hacerlo, pero puedes ir, si entiendes de dónde vienes, tal vez puedes ir soltando y cambiando. Me encantó entender lo de la alosexualidad y la asexualidad y sus, y sus, y sus, ¿cómo le podría decir? Son como Sus variantes, al final son espectros. espectros, ¿no? Es como Exacto. la sexualidad es un espectro y al final tú te colocas en una postura, en un lugar entre el tener mucho deseo sexual y tener como menos Sí. y te pones en una posición y esa posición está bien y lo que creo que es importante observar es si eso nos genera bienestar o no, porque ahí está la clave. Si tú tienes lo que se entiende como bajo deseo sexual y estás más feliz que una perdiz, está todo estupendamente contigo. Exacto. No, y yo y cuando yo digo que estoy en esa parte, creo que entonces la mayoría de las personas que conozco son demisexuales, ¿sí? Y dentro de eso entran en el espectro de la sexualidad que ellos mismos dicen que a poco existe a los asexuales, ¿no? Ahora, todo esto son
palabras que, como dices bien, o la señora Matute dice, nos salva porque estamos nada más tratando de entendernos y de más o menos ver en dónde caemos, como sabemos que tú y yo somos bisexuales, ¿no? Y yo cuando lo estaba viviendo no sabía la palabra, imagínate, ¿no? A mis 16, 17 años, hace 43, ¿no? O 4, pues no, en mi cabeza no estaba este glosario, ¿no? La bisexualidad, aquí en el libro dice, es la persona que se siente atraída por personas de su mismo género y de cualquier otro. Aunque el prefijo bi genera confusión, ser bisexual no se limita a que te gusten los dos géneros por excelencia, hombres y mujeres. También incluiría a personas a género o de género fluido. ¿Tú puedes explicar a la gente que nos escucha qué entiendes por género fluido? Personas de género fluido son personas que fluyen en su identidad de género, ¿no? Es decir, a las personas en función de los genitales con los que nacemos, los cromosomas, bueno, las gonas, todo este tipo de cosas, las características sexuales se nos dice que se nos pone la etiqueta mujer o la etiqueta hombre. Al nacer, ¿verdad? Sí, cuando va saliendo, te va sacando el doctor o la doctora de la matriz, o sea, está pariendo tu madre y te ve y que no tienes pene y sátale, una etiqueta de esta es mujer. Exacto, ¿no? Nos pone una etiquetita, mujer, rosa, identidad femenina, hombre, azul, todo masculinidad hegemónica. Sabemos que hay personas que no están conformes con esto, serían las personas trans. Muchas personas trans, digamos, transitan al género opuesto, es decir, si te han dicho que o te pusieron la etiqueta de hombre, hay personas que transitan y dicen, no, yo soy una mujer, pero hay personas trans que fluyen en esta identidad, que en una época de su vida se identifican a lo mejor con el género femenino, en otra con el masculino, en otros momentos se sienten más a géneros no binarios, o sea, como que fluyen en esta identidad, que no es algo como estático en su vida, ¿no? Las personas a géneros son las que consideran que no se meten dentro, no se identifican con ninguno de los géneros. Las personas no binarias también son personas trans que tampoco entran dentro de este concepto binario de no soy ni un hombre ni una mujer, ¿no? Y bueno, y estas identidades también es como reflejan toda la diversidad, ¿no? que podemos tener, bueno, que somos y que tenemos, ¿no? Más sí. Allá de este binarismo tan rígido de hombre-mujer con unas características muy determinadas. Sí, definitivamente mucho más allá de hombres y mujeres. Yo creo que hay una gran confusión también en donde cuando hablas trans o transgénero y transexual, ¿cómo le puedes explicar a la gente que nos está escuchando la diferencia entre un transgénero y un transexual? Lo es tienes que ahora, aquí. A ver, en estos debates a mí me gusta mucho hablar de lo trans como se suele en la escritura con el asterisco, no diferenciando porque a veces la diferencia o el matiz suele tener o suele estar referido a si esta persona se ha operado o ha modificado su cuerpo. Exacto. Cosa que para mí personalmente no es relevante, en el sentido de yo siento que es una persona, dice que es trans y no se identifica con el género que se le asignó al nacer, lo es, aunque no haya modificado en absoluto su cuerpo, ¿no? Claro. Aunque todavía a veces se hace esta diferenciación de la etiqueta entre personas que han modificado sus genitales, sobre todo su apariencia física, y personas que simplemente han transitado en la etiqueta de género, pero todavía no han hecho una modificación corporal. A mí me gusta hablar de lo trans como un fenómeno que puede incluir y que acoge a todas las personas independientemente de las decisiones que ha tomado sobre sus modificaciones corporales, ¿no? O sobre si se han hormonado o quieren hacer cambios incluso a futuro, ¿no? O sea, estas personas que hacen cambios en su vida a través de las hormonas y de todo esto, comúnmente se les llama transexual porque ya hubo un cambio o algo en su sexo. Y en los transgénero es la gente trans, o sea, yo sí entiendo trans como esta identidad en donde yo nací con pene, me dijiste con una etiqueta que soy hombre, pero yo no me siento hombre. Uh-huh. Yo soy mujer en un cuerpo que se equivocaron o sea, no me identifico con él, ahí estoy trans, ¿no?
Si yo como trans quiero usar hormonas y todo para ayudar a transformar ese cuerpo a que yo me sienta más cómodo con él, ¿es transexual o transgénero? Es que en esto hay como también diversidad de formas de verlo y de entenderlo. expresarlo. Okay. Yo creo que aquí las personas que tienen que tomar este debate son las personas trans, sobre todo, ¿no? 100%. Y siento también que depende un poco de en qué entorno se hable. Hay gente que te dirá una cosa y te dirá otra. Entonces yo sigo un poco defendiendo que no me, o sea, como es un debate que tampoco me interesan tanto entrar a la intimidad de las personas trans Sí. y de cómo cambia su etiqueta, creo que es un debate que tienen que abanderar ellas, ¿no? Ellas. Y bueno, y siento también que a veces entramos en unas filigranas con lo trans que no entramos con las personas cis, ¿no? Que nos ponemos a ver si se han metido hormonas, si se han cambiado el cuerpo, si se lo quieren cambiar, sino como una manera casi de validar su identidad, que es totalmente válida desde el momento en que nacen, ¿no? Entonces, bueno. Como tú, que me encanta cuando estás todo a través del libro, reconociéndote privilegiada como una mujer cis, blanca, es bisexual, o sea, pero reconoces tus privilegios, que es lo que estoy sintiendo, que dices que no reconocemos las personas cis. Dile a la gente que es un cisgen, o sea, la gente que es cis, porque yo lo he preguntado ahora que estaba leyendo el libro y desde que he empezado a estudiar más la sexualidad y el glosario para poder hablar de esto, no, la mayoría de la gente no sabe qué es ser cis. Las personas cis somos las personas que estamos conformes con la identidad de género que no se nos asignó al nacer. Esto generalmente se traduce en que si naciste con vulva te sientes mujer y si naciste con pene te sientes hombre, porque es la etiqueta que se nos pone cuando tenemos estos genitales definidos de esta manera. Y sí que es un privilegio ser cis, porque tú ya lo estamos diciendo, estamos tratando de entender el trans como si fuera algo, o sea, nosotros no nos estamos analizando si hacemos transformaciones en nuestro cuerpo y yo creo que las hacemos, ¿sabes? Hombre, y tanto que las hacemos. Piensa en las operaciones de cirugía estética, Hombre, las dilataciones, los tatuajes, la todo. estética, los cortes de pelo. Estamos transformando nuestro cuerpo todo el rato, pero solamente consideramos que las personas trans se lo mutilan. Y esto a mí me parece Exacto. transfobo. Me Vivimos en una encanta. sociedad transfoba. Entonces, ¿qué pasa? Que ser cis nuevamente es lo normal. Sí. Y ser trans es lo raro, es lo enfermo, porque no olvidemos que bueno, las personas trans están especialmente patologizadas. Bueno, aquí en España se acaba de aprobar hace nada la ley trans y ha sido como todo un debatazo increíble, ¿no? Estos pequeños cambios en el DSM, en el libro digamos, en la especie de Biblia de la psicología, ¿no? En Estados Unidos, que se va cambiando un poquito para sacarlos del concepto de enfermedad, pero que todavía están ahí, ¿no? Como la La homosexualidad letra pequeña. antes, así era antes, ¿te acuerdas? O sea, creo que fue en 1900, no sé, 75 o así, cuando se quitó la homosexualidad de los Y diría libros que de incluso psiquiatría. más tarde. Soy fatal para estas cosas, pero no sé por qué me suenan más los 80, pero bueno, tengo una memoria de pez para Yo lo estas tengo también cosas. por ahí en uno de mis libros, en donde me llamó mucho la atención, ¿no? Que lo tuvieran que quitar de los libros de psiquiatría como un trastorno mental. Y así es como tenemos que ir entendiendo, yo digo, el género y todos los temas sobre sexualidad. Recordar que alguna vez pensábamos que la Tierra era plana, ¿no? Y después fuimos, pues así está avanzando lo del género, a toda velocidad, entendiéndonos cada vez un poquito más. Sexismo, Sandra, sexismo, te lo voy a leer como tú lo dices magistralmente: discriminación en función del sexo biológico y de las actitudes que se esperan de cada uno de ellos, unida a la creencia de que el sexo masculino es intrínsecamente superior al feminismo, al femenino, perdón. Véase
y dice, véase falocentrismo. O sea, me encanta, me encanta el glosario. En lo que estábamos hablando de los cis, analizando las transformaciones con hormonas o haciendo de los trans, ¿es sexismo? ¿Qué Es dirías? transfobia. Es transfobia. ¿Transfobia no es sexismo? Pensando No, la en... transfobia al final es el miedo y el rechazo a las personas trans, ¿no? El sexismo es más cuando esta mirada de cosificar a una mujer es sexista, ¿no? Esta mirada de ver como que el sexo está en el centro, que además el sexo o sea, que todo es sexo, ¿no? Esta cosa también bueno, sobre todo tiene que ver también, está muy anclado a la cosificación o a los roles de género en la mirada de la sexualidad y sobre todo muy desde lo patriarcal, ¿no? Desde concebir que... Y debiendo un poco al sexo como algo malo, ¿no es cierto? Un poco, o cosificarlo Bueno, tiene que es ver una con... mirada moralista, pero también es esta mirada de que el sexo es como algo que está en el centro de nuestras vidas, ¿no? Esta mirada también muy a lo sexual y muy de poner el sexo, el placer Porque masculino, básicamente, en el cuando centro. alguien habla de, ay, es que cosifican a la mujer y eso, aquí viene, obviamente, Sandra Bravo puso en su glosario cosificar. Voy a leértelo y hablamos de esto. Dice, cosificar es tratar a alguien como una cosa, como un objeto, aunque ligado a ciertos matices. Se suele vincular, oh sorpresa, al placer sexual. En concreto, al de un hombre que reduce su mirada de la mujer a la de simple objeto para satisfacer sus fantasías. Por ejemplo, cuando ves un anuncio de una moto diseñada para un comprador masculino y en el anuncio apenas se ve la moto, porque la tapa el cuerpo desnudo de una mujer que responde a la perfección a los cánones de belleza occidentales. Se puede cosificar de maneras más sutiles y civilinas. Y sí, un hombre también puede ser cosificado, pero teniendo en cuenta las lógicas de poder de la sociedad en la que vivimos, creo que no hace falta aclarar qué predomina. Eso es cosificar. Híjole, Sandra, no sé ni por dónde seguir, busque y busque todo esto que tenemos aquí. Hay una palabra que me llamó mucho la atención, yo no la había visto como parte de la opresión y se nos olvida la parte del capacitismo. Capacitismo. ¿Quieres hablar de eso? El capacitismo es oprimir en función de las capacidades, ¿no? Vivimos una sociedad que considera que lo normal es pues caminar con tus dos piernas, ver, escuchar, ¿no? Poder hablar como estamos hablando tú y yo ahora, tener una forma de discurrir intelectualmente de una manera determinada. Entonces, todo lo que se sale de ahí, que yo considero que es una diversidad, bueno, pues es como cosificado como hasta hace poco, ¿no? Como se decía los minusválidos, que se decía Es incluso, lo ¿no? que Ahora se te iba habla a más de preguntar. discapacidad, que además sé que dentro del colectivo hay gente que este término sí que lo acepta y lo adopta para que se visibilice su diversidad, ¿no? Pero bueno, el capacitismo es al final como imponer una violencia contra todas estas diversidades de funcionamiento, ¿no? A la hora de ir por la vida. Pues vivimos una sociedad que arquitectónicamente está haciendo la vida mucho más difícil a una persona que va en silla de ruedas que a una persona que camina con sus dos piernas, o a una persona ciega le cuesta mucho ir por el mundo, mucho más que a una persona que ve, porque el mundo no está preparado para, pues eso, para personas con determinada diversidad ni tampoco con determinada diversidad intelectual, ¿no? Claro, aquí en Y esto México es una nos... violencia muy presente. Totalmente. Aquí en México se le ha querido cambiar, antes decíamos discapacitados, ahora nos enseñan a decir con habilidades diferentes, ¿no? O sea, sí, tal vez esté en silla de ruedas porque nació con polio o veto a saber, y obviamente ha desarrollado una habilidad que tú y yo no tenemos, ¿no? Entonces están tratando, y me gusta mucho la
la forma en darle la vuelta a de que no es discapacitado, sino que tiene unas capacidades diferentes. Sí, hablas mucho sobre también tengo aquí el capital sexual. Al capital sexual. ¿Qué es un capital sexual, Sandra? Bueno, el capital sexual yo creo que es muy parecido al capital erótico que definió Catherine Hacking hace unos años, ¿no? En un libro que me parece bastante prescindible, pero bueno, en su momento lo escribió. Al final son todas estos valores que hacen que tengas un valor en una sociedad en la que predominan los cánones de belleza normativos, tu valor o tu grado de deseabilidad, ¿no? Tu grado de liderazgo, también va muy ligado en el fondo al color de tu piel, a tu edad, Qué increíble. Obviamente pues esto a la forma de tu cuerpo, ¿no? Si estás dentro de los cánones, a tu clase social también, porque es mucho más atractiva una persona con dinero que una persona pobre, que no lo es en absoluto. Entonces, hasta todos tu estos altura, elementos, ¿no? claro, esto va dentro del cuerpo. Todos estos elementos es lo que hacen que tengas un capital sexual determinado, y el capital sexual al final te da un valor en el mercado, porque en esta sociedad una de las cosas que más valor nos da es tener una pareja guapa. Qué increíble, ¿verdad? Y sí, es como si, y por eso hablando de las transformaciones que se hacen muchas personas cis, que es ponerte senos más grandes o hacer que las nalgas se te vean más paraditas, o quitarte para acá papada, o hacerte la mandíbula más cuadrada. Todo esto es de hombres y de mujeres. Es increíble, pero el capital sexual es igual que la pareja, como dice Sandra, es tener una pareja guapa, te da estatus, lo buscas en un hombre y en una mujer. Y entonces, si no tienes capital sexual, quedas rezagado en el mundo, de ahí, que nadie te ve, y entonces no, me impresiona, nunca había pensado en esto como un capital sexual. Para mí es la primera. También es importante, ¿no? Como esta manera de reinventar o de construir las formas de amar, apuntar a todo esto, porque es que si no estamos mirando estas violencias estructurales, amar libremente, desear libremente es cosa de la gente que tiene capital sexual, que es joven, ¿no? que tiene recursos económicos y de tiempo, que habitan determinados lugares. Entonces es como qué importante y qué necesario mirar todas estas opresiones que están condicionando quién tiene derecho a amar, quién tiene derecho a ser deseado, etcétera, etcétera. Sí, qué padre que podamos abrir nuestros ojos, nuestra mirada a cosas que ahí las tenemos enfrente, pero no las estamos viendo como una forma de opresión. Y a través de todo eso, que no sé cómo explicarle a mi madre, Sandra Bravo ha hecho una gran labor desde mi punto de vista a hacernos usar el pensamiento crítico para todo esto que va hablando desde la carta que le escribe a la Virgen María a sus 8 años, hasta cómo cierra el libro hablando de lo que le dijo su mamá, que era Magdalena, o quién era María Magdalena, ¿no? Eso se me hizo genial. Cuéntanos un poquito nada más para terminar, antes de cerrar e irnos. Cuéntales a la gente, porque se me hizo muy simpático y me encantaría cerrar así el episodio. Yo cuando era pequeña, pues bueno, pues eres una niña, juegas todo, pues te despeinas, y mi madre cuando me veía pues despeinada, con la ropa mal puesta y demás, me decía, pareces María Magdalena. Y siempre era una frase que me decía mucho cuando iba desaliñada en mi imagen. Es que pareces María Magdalena, ven aquí que te peino, ven aquí que te arreglo la camisa, pareces María Magdalena. Yo como niña, pues esa frase la había escuchado mucho, pero pues en el fondo no sabía quién era María Magdalena, hasta que yo llego al cole, ¿no? Estudio religión y aprendo que María Magdalena era la prostituta, ¿no? De la historia, la mala mujer, la mujer a la que no te debes parecer, ¿no? Ese ejemplo en contraposición a la Virgen María, a la que le escribí la carta a los 8 años, ese ejemplo del que nos debíamos alejar lo máximo posible las niñas, porque era como
la mala mujer, la mala madre, el pecado, ¿no? Toda esta La conjunción de cosas. prostituta. Y si hago la coña, ¿no? Va a ser un poco la broma en el libro de qué hubiera pasado si yo, en vez de haberle escrito a la Virgen María, le hubiera escrito una carta a María Magdalena en aquel momento. Que además, según un poco la historia, tampoco he profundizado mucho en ello, se ve que históricamente María Magdalena en el fondo era una mujer bastante poderosa y no era prostituta. Cosa bueno, que a mí No, no. que fuera prostituta me parece una historia maravillosa, pero evidentemente era utilizada con esta mirada de estigma y con esta mirada de desaprobación. Sí, pero me encantó cómo lo cerraste y dice, porque les voy a leer esta parte del libro que me hizo. He de decir que me hacía más ilusión parecerme a la antigua versión de María Magdalena que a la actual, porque ahí empiezas a decir que ella no era prostituta, que era una mujer poderosa, que había Y me hizo mucha gracia decir que a ti te hacía más ilusión para hacerte a la antigua versión de María Magdalena que a la actual. Y dice, al final dice, le guardo mucho cariño ese recuerdo y me pregunto cómo es que no le escribí a ella en vez de a la Virgen María. ¿Qué sería de mí de haberlo hecho en aquel momento? Pues yo creo que serías la maravillosa mujer que tengo enfrente, con la que tuve el gran placer de platicar. Gracias por haber compartido con nosotros estos 2 episodios. Me encantaría que compartieras con la gente tus redes, dónde pueden localizarte si quieren comprar tu libro, si quieren hablar contigo, si háblanos, das algo de talleres, ¿qué haces en hablando de poliamor? Porque creo que tienes una página, una plataforma, ¿no? Sí, yo tengo una página web que se llama hablemosdepoliamor.com. Es el mismo nombre en redes sociales, Hablemos de Poliamor en Instagram y en Facebook. Y aparte de periodista y escritora, soy terapeuta, y esta parte es un poco la que utilizo más para talleres y charlas que hago, o acompañamientos a personas que buscan herramientas ligadas a la apertura a un modelo de relación no monógama. Y por ahí me puede contactar quien quiera. Mi página web está mi mail, las redes sociales pues me pueden escribir un mensaje privado, y cualquier cosita pues estaré encantada. El libro se distribuye en papel en España, aunque se puede comprar el ebook, y creo que en Latinoamérica llega a través de algunas plataformas de distribución de libros internacionales. Ay, Y qué un padre. poquito cualquier duda pues me pueden preguntar. Yo me quedo con ganas de seguir. Obviamente podría seguir hablando contigo, pero es que hablando de poliamor es algo de lo que no hablamos. Y que si en algún momento me vuelves a aceptar la invitación, yo voy a estar feliz de nada más hablar, para que a la gente le quede muy, pero muy claro qué es el poliamor y qué es lo que no es, o qué es como aquella cosa que me dijiste, ¿y qué es pareja? Es lo mismo, ¿y qué es poliamor? Pero eso lo vamos a dejar para otra vez que vengan aquí. Un beso a todos y muchas gracias. Un besote. Chao.